retomando el trabajo de exposición de cada uno de los 20. En este momento va a hacer uso de su exposición, de su ponencia, la señora Mari Silvia Páez. El título de su trabajo, San José del Morro en el Recuerdo. Es un trabajo que está incluido en el libro Historia de Pueblo y Gente, editado por San Luis Libros. Hoy nos presenta la ponencia de la iglesia San José del Morro, ¿no? Un legado de fe y tradición, y la recibimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Es realmente un honor para mí poder compartir en esta primera jornada de Historia Morrense una reflexión sobre nuestra iglesia, que no es solo un edificio de adobe y de piedra, sino que es el corazón espiritual y cultural de San José del Morro. En esta ponencia, a la que yo he titulado Un legado de fe y de tradición, voy a hablar de su pasado, de sus restauraciones y de su profundo significado, ya que es un lugar emblemático que ha sido testigo silencioso de la devoción y de la tradición de nuestra comunidad durante siglos, y sigue siendo un símbolo de fe y de legado cultural. Desde sus cimientos y hasta el presente, esta sagrada edificación ha constituido un faro de consuelo, de esperanza y de unión para generaciones de morrenses. A través de sus paredes se han tejido historias de amor, de sacrificio y de perseverancia. Ha sido testigo de bautismos, de fiestas patronales, de bodas y de momentos decisivos para nuestro pueblo de San José del Morro, reflejando la esencia de una comunidad que ha encontrado en la fe su mayor fortaleza. Y es por esto que decimos que nuestra iglesia es un testimonio vivo de la fe y de la identidad de este pueblo. Ejemplo de historia, patrimonio cultural de nuestra región, ha sido testigo de la evolución de la comunidad y ha jugado un papel muy importante y muy valioso en la vida espiritual y social de cada uno de sus habitantes. Y es aquí donde radica la importancia de su legado. Esta iglesia, cuya fecha de fundación exacta se desconoce, tiene sus orígenes estimados a principios del siglo XVIII. En su arquitectura colonial prevalece el uso del adobe en sus paredes, cimientos de piedra, techo a dos aguas, de madera y de paja, elementos litúrgicos de orfebrería. Tiene una torre, campanario que se destaca, y las imágenes que fueron traídas en un principio vinieron de la Capitanía General de Chile. Este importante centro de religiosidad y de comunicación entre regiones ha tenido figuras destacadas que dejaron su impronta, como lo fueron los primeros capilleros, Pablo y Fernando Suárez, y también visitadores y sacerdotes que llegaron en sus inicios, como Fray Miguel Lucero, Cayetano Daval, Francisco Gamboa, el padre José Justo Albarracín, una orden de misión jesuita que llegó para el adoctrinamiento indígena en 1708. Y hay un punto clave en la vida religiosa cuando en 1711 el padre Bernabé Lagos comienza a administrar sacramentos y a enseñar la fe católica. En 1751 ya se organiza mejor su estructura con la asignación de sotacuras y la utilización de libros parroquiales. En 1789 es reedificada
edificada parcialmente y es casi destruida en 1847 por una invasión indígena. Para su restauración, el gran impulsor fue el general Pablo Lucero en 1848, cuando era gobernador de la provincia de San Luis. Y estuvo liderada la obra de restauración por un vecino del lugar llamado Hilario Becerra, quien talló en madera y a cuchillo el Cristo y el altar que actualmente se conservan en esta iglesia. Comenzó a funcionar como viceparroquia en 1820, siendo su primer vicario párroco el presbítero José León Elvira. En 1864 es elevada a la categoría de parroquia por el obispo de Cuyo, José Wenceslao Achával. Inicialmente Villa Mercedes dependía de esta parroquia, hasta 1789, en que es trasladada la sede parroquial a Villa Mercedes por su mayor crecimiento. Finalmente, en 1917, Monseñor Orsali le devuelve a San José del Morro su autonomía parroquial. Un 19 de marzo, Monseñor Di Pascua dijo que esta iglesia es triplemente histórica, por hechos significativos, como lo fue la visita de una delegación que venía del Vaticano en enero del año 1823. Iba rumbo a Chile y estaba liderada por Monseñor Giovanni Musi, quien administró el sacramento de la confirmación, bautismos, matrimonios a más de 80 personas de aquí del lugar y alrededores. Con Monseñor Musi venía su secretario, el padre José Salusti, y un joven sacerdote llamado Giovanni María Mastei Ferretti, quien dio misa en este templo, y con el paso de los años ese joven sacerdote fue nombrado papa con el nombre de Pío IX. Una visita realmente para sentir orgullo en San José del Morro. También el general San Martín, en el año 1818, en un viaje rumbo a Mendoza, venía acompañado de su esposa Remedios. Se les rompe el carruaje y deben pernoctar aquí en este lugar hasta que el gobierno de la provincia de San Luis le enviara el auxilio. En estos días que estuvo aquí en San José del Morro, también asistió a oír misa en esta iglesia, a agradecer y a pedir ante las imágenes por el éxito feliz de su empresa, la campaña Libertadora. Y el general Pedernera, un hijo directo de San José del Morro, quien también expresó su devoción en este lugar. A finales del siglo XIX y durante el siglo XX, la Iglesia vivió un importante impulso religioso y comunitario. En 1896, el padre Juan Santander fundó la Sociedad del Apostolado de la Oración al Sagrado Corazón de Jesús, bendiciendo la imagen que actualmente se encuentra en la iglesia. Hizo una primera bendición en 1896 y una segunda bendición en 1906, bajo el padrinazgo de numerosos matrimonios de este lugar y ante la presencia de numerosos fieles. En 1921, a partir de 1921, se organizaron comisiones que trabajaron para la conservación y el mejoramiento del templo. La primera comisión se llamó Pro San José, las que le sucedieron fueron Pro Templo y Pro Culto, y todas estuvieron lideradas por mujeres del pueblo. Durante el siglo XX se sucedieron numerosos sacerdotes que estuvieron a cargo de la parroquia y también se realizaron importantes obras de restauraciones, como por ejemplo colocación de pisos, se pasó del techo de paja a zinc, arreglos de sus paredes, revoques, pinturas,
Y una prueba de estas restauraciones es que en 1956 las misas son celebradas en la escuela local. Este templo alberga símbolos y objetos sagrados que han acompañado la vida espiritual del pueblo por muchas generaciones. Uno de esos objetos sagrados es la imagen de la Virgen de Lourdes, que fue donada por una vecina de aquí del pueblo llamada Aurora Luna en 1958. Y la gruta fue bendecida e inaugurada en 1960 por el Monseñor Di Pascua. Estos acontecimientos reflejan que la Iglesia ha sido un punto de profunda fe, de acción comunitaria y de expresión de la identidad religiosa y cultural del pueblo de San José del Morro. Hay una fecha muy importante en la historia de la Iglesia que quedó marcada en su historia, el 16 de agosto del año 1965. Este día ocurrió un hecho que sacudió emocionalmente y espiritualmente al pueblo de San José del Morro. Colapsó la torre del templo. Y esto generó una movilización inmediata de los vecinos que conformaron una comisión pro reconstrucción presidida por la señora Ana Rosa Silvera de Galera. Con mucho esfuerzo colectivo, con jornadas de trabajo voluntario, con la realización de actividades como rifas, festivales, almuerzos criollos y también la adquisición de donaciones, se inició la reconstrucción del templo. A pesar de la falta de apoyo del gobierno nacional y el poco respaldo del gobierno provincial, el pueblo de San José del Morro pudo reconstruir su templo casi en su totalidad, gracias al apoyo solidario de los vecinos y a la colaboración de la gente de los alrededores. La empresa que estuvo a su cargo la obra de reconstrucción fue la empresa Moncada Hermanos, pero luego, por falta de compromiso de esta empresa, la Comisión Pro Reconstrucción firmó contrato con el señor Francisco Báez, un constructor que finalizó la obra. Tal es así que el 19 de marzo de 1968, en oportunidad de celebrarse la fiesta patronal en honor a San José, se realizó una entrega simbólica de la obra terminada al obispo Carlos María Caferata. Fue un acto que contó con la presencia de autoridades eclesiásticas, provinciales y locales, una ceremonia que incluyó discursos, una misa solemne, un almuerzo en el club cultural y una procesión, celebrando no solo la restauración física, sino también la unidad y el espíritu comunitario del pueblo de San José del Morro. Fue una restauración vista como un despertar del pueblo, como símbolo de fe, de tradición y de perseverancia. Entre los años 1974 y 1999, la Iglesia vivió momentos importantes de crecimiento, de restauraciones y de reconocimiento patrimonial. En este periodo, sacerdotes que estuvieron a cargo de la parroquia, como el padre Raúl Bosco y Ernesto Moyano, acompañaron a las comisiones locales que trabajaron activamente por la conservación del templo. En 1976 se inauguró el Museo Histórico Regional y Religioso, que estuvo funcionando hasta hace poco tiempo al lado de la iglesia, en lo que antes era la casa parroquial. Fue una idea propulsada
por Margarita Perkins, Rosemary Perkins, apoyadas y acompañadas por el padre Raúl Bosco y Juana María Funes de Soloa. También en 1976 se reorganizó la Comisión Pro Templo, que trabajó para adquirir fondos y construir un salón parroquial. Mediante la organización de ferias, de rifas, de festivales, almuerzos criollos, se construyó el salón parroquial. Y también por gestiones del padre Raúl Bosco, Margarita Perkins y Juana Funes de Soloa, quien era la presidente de la Comisión Pro Templo, la iglesia fue declarada Monumento Histórico Nacional por un decreto de fecha 22 de septiembre de 1981. Y con respecto a esto, se realizó en diciembre de 1982 un acto conmemorativo colocando una placa en una de las paredes anexas a la puerta de ingreso al templo. También en 1982 se inauguró el monumento a la Virgen de Fátima, que está ubicado en el ingreso al pueblo. Hay una fecha también muy importante y es de reconocimiento. El 22 de mayo del año 1999 la Iglesia es reconocida por su labor como irradiadora de la fe cristiana en toda la provincia. Este día se realizó una ceremonia muy linda en el Club Cultural, porque se realizó en el Club Cultural ya que la iglesia estaba en restauración. Y se encendió el cirio que simbolizó la luz de la fe del pueblo. Una ceremonia que estuvo presidida por Monseñor Francisco Miranda. Y desde aquí se llevó el cirio encendido para la consagración de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Villa Mercedes. Fue un reconocimiento a nuestra iglesia como faro espiritual de la provincia. En 1990 y durante la década de 1990, la iglesia siguió con su impulso comunitario. En 1991 se iniciaron las gestiones para la construcción de un Vía Crucis, cuyas estaciones nacen desde el mismo templo en su parte lateral sur, se van sucediendo a lo largo del camino, van marcando y siguiendo los desniveles naturales del terreno y culminan en la cruz mayor que está montada sobre un montículo de piedra justamente en la parte más alta del terreno, lo que nos hace recordar y vivir la pasión de Cristo. En 1998 se inició con una importante obra de restauración tanto del templo como del museo. Fue una obra que estuvo a cargo de la empresa Belfis Construcciones y que fue contratada por la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. Y en esta restauración se contempló volver al antiguo techo de paja. Fue una idea que encontró oposición en la comunidad por motivos estructurales. Y finalmente, en junio de 1999, se entregó la obra terminada al municipio de San José del Morro. Una obra que incluyó trabajos en general, construcción de muros, de sanitarios, y se restauraron también las imágenes religiosas cuya restauración estuvo a cargo de un escultor. En un principio dije que este templo alberga símbolos y objetos sagrados y mencioné la imagen de la Virgen de Lourdes como objeto sagrado. Y no puedo dejar de mencionar a la campana. La campana que convoca a misa, a procesiones, a funerales. En el año 2007 la antigua campana se encontraba muy deteriorada, ya había perdido su sonido
y los vecinos se unieron para trabajar en pos de adquirir una nueva campana, la que fue bendecida el 20 de diciembre del año 2008 por el padre Juan Carlos Sánchez Clavero. La nueva campana fue adquirida en Rosario, pesa 110 kilos y emite la nota musical Mi. Es la actual campana que tiene la iglesia. Otro de los símbolos sagrados son los sepulcros antiguos que se encuentran en sus paredes